Hola, mi nombre es Andrés Rosado, médico psiquiatra, y hoy vamos a hablar de una teoría muy interesante que es la teoría del apego. ¿Por qué es importante esta teoría? Es importante por la creación de los vínculos, porque miren que es una dinámica que tiene que ver con la relación que hacemos entre los seres humanos. Siempre, digamos, discutimos que muchas de las dificultades que tenemos como adolescentes y adultos vienen desde la niñez. Y por supuesto, desde el apego, podemos ver que esa primera interacción como recién nacido es lo que va a empezar a construir de ahí en adelante un futuro emocional. Esta teoría, además, con John Bowlby, que era un psiquiatra y psicoanalista inglés, fue muy famoso por precisamente hacer este estudio de la relación madre-hijo. Tiene muchos libros escritos y en 1950 la Organización Mundial de la Salud encargó a Bowlby tareas de asesoramiento sobre la salud mental de los niños sin hogar. Es importante entenderlo, su autoría de la teoría del apego, porque también, digamos, Bowlby hizo algo muy positivo, que era que dentro de todo eso malo que podría tener alguien con las dificultades del apego desde el principio de su vida, realmente la persona sí tenía unas alternativas. Entonces, claro, era muy importante esa figura estable en los primeros años de un bebé para un buen desarrollo cognitivo y emocional. Además, el apego tiene un valor adaptativo para el bebé, pues asegura la satisfacción de sus necesidades psicosociales y físicas. El grado de seguridad, ansiedad o temor de un niño está determinado en gran medida por la accesibilidad y capacidad de respuesta del cuidador. Si tenemos en cuenta desde el nacimiento empieza el primer vínculo, ¿no? El seno de la madre, lo primero que hace un niño para tranquilizarse es ponérselo en el pecho porque escucha el corazón de la madre. Recuerdan que viene, digamos, de una seguridad que hay en el feto que prácticamente lo protege de todo y la máxima escucha que tiene normalmente dentro del útero tiene que ver con eso, con el corazón de la madre. Por eso los primeros principios de entregárselo en los regazos, más allá del seno, también tiene que ver con eso, la tranquilidad de escuchar el latido cardíaco. ¿Qué pasa desde el punto de vista de los estímulos? Que biológicamente el cerebro empieza a hacer sus primeras construcciones alrededor del estímulo. Si el estímulo es positivo y amoroso, por supuesto se va a crear una buena red neuronal que empieza a crear esos primeros signos de impacto. A medida que vamos creciendo, por supuesto que nos vamos separando, ¿no? De alguna manera es el periodo donde estamos muy cerca, pero empezamos a ver cómo volvernos un poco independientes, ¿no? Entonces, pero tiene que ser una muy buena separación, no es una separación abrupta, tiene que tener un periodo de tiempo. Normalmente, cuando son los 3 años que empezamos a ver que este niño empieza a crear aspectos de personalidad, normalmente los que no han tenido un buen contacto materno, empieza un proceso normal de conducta antisocial, que puede que se produzca o no, pero sí definitivamente cuando perdemos estos primeros años de vínculo, empezamos a crear posibles problemas de personalidad a futuro. El trabajo de Bowlby estuvo influenciado por Conrad Lorenz, quien en sus estudios con gansos y patos reveló que las aves podían desarrollar un fuerte vínculo con la madre, que es la teoría instintiva, sin que el alimento estuviera de por medio. Pero fue Harry Harlow, con sus experimentos con monos y su descubrimiento de la necesidad universal de contacto, quien le encaminó de manera decisiva a la construcción de la teoría del apego. Según esta teoría, un bebé nace con un repertorio de conductas, las cuales tienen como finalidad producir respuestas en los padres, las sonrisas reflejas, el balbuceo, la necesidad de ser acunado y el llanto. Estas son estrategias del bebé para vincularse con sus papás. Los bebés buscan mantener la proximidad con la figura de apego, resistirse a la separación, protestan si se lleva a cabo, lo llamamos ansiedad de separación, y utiliza la figura de apego como base de seguridad desde la que explora el mundo. Todos lo hemos visto, ¿no? Los bebés, especialmente los niños pequeños, no quieren soltarse de las piernas de los padres. Eso es muy positivo porque todavía están en ese proceso de transición.
¿Cómo vemos la transición? Al principio nos separamos un poco, el niño llora y empieza a utilizar, digamos, ese sentido de comunicación para volver a traer a esa figura que se está desapareciendo, porque le produce mucha angustia. Y todos hemos visto que a medida que el niño va aprendiendo de que aunque el papá y la mamá desaparezca o el cuidador, él ya empieza a entender que esa figura vuelve, ¿no? Entonces al principio, digamos, el niño llora, posteriormente queda ya en la perplejidad y posteriormente simplemente espera el regreso. Más tarde, Mary Ashford encontró claras diferencias en el comportamiento de los niños, entonces lo dividió en el aseguro, en el evitativo, el ambivalente y el desorganizado. A nivel seguro, pues lloran poco, se muestran contentos cuando exploraban en presencia de la madre. El inseguro evitativo es el niño que muestra desinterés hacia la madre y no se produce ansiedad cuando ésta se va. Niños de apego inseguro ambivalente es el niño que no es capaz de explorar ya que solo está pendiente de su madre. En el momento de la separación se produce una gran ansiedad que no puede ser calmada ni siquiera cuando la madre regresa. Niño inseguro desorganizado es el niño que se muestra con mayor inseguridad cuando se reúne nuevamente con su madre tras la separación. Esta muestra una conducta confusa y contradictoria. Miren lo importante porque a lo mejor cada uno se puede identificar dentro de este principio de niño, ¿no? Si nos vemos como por ejemplo nos altera estar o no con pareja, por ejemplo, si revisamos la sensación de estar solos, muchas podemos revisar lo que llamamos ese niño interior, ¿no? Algunos tipos de terapia hablan de ese niño, porque lo que están buscando principalmente es esa regresión, esas primeras miradas que tenemos de nuestra primera conducta de separativa. Entonces, bajo ese contenido, revisarse muchas veces bajo ese principio, ¿no? Nos recuerda, nos trae muchas veces la manera en cómo confrontamos muchas situaciones. A veces, por ejemplo, para no hablar simplemente de las parejas, podemos hacerlo con los trabajos, ¿no? O con los objetos. Muchas veces tenemos muchas cosas acurrucadas, tenemos acumuladas y no sabemos qué hacer con ellas, pero le damos un valor a veces muy sentimental, muy emocional, le ponemos una carga que a veces ni siquiera tiene una realidad. Entonces, esto es lo importante de la teoría del apego, poder revisar muchas veces desde nuestro punto de vista adulto cómo nos relacionamos y a veces cómo construimos relaciones que no tienen a veces que ver con las personas, pero sino también con objetos inanimados. Y Bowlby decía que había un apego seguro, un apego ansioso resistente y un apego ansioso elusivo, ¿no? El seguro es todo lo que hablamos de mantener ese sistema de confianza. E incluso en caso de que haya una situación peligrosa, el niño teniendo esta seguridad se atreve a explorar el ambiente sin ninguna restricción. El ansioso resistente, el niño no tiene la suficiente confianza de que sus padres estén accesibles en caso de que haya una situación peligrosa. Esto es debido a que los padres se muestran accesibles solo en algunas ocasiones o por la separación o amenaza del abandono. Y el ansioso elusivo es el niño que no confía en sus padres. Están accesibles, incluso piensan que serán rechazados de este modo, intentan hacerse autosuficientes. Esto es debido al constante rechazo de la madre cuando el niño busca protección. Entonces, al igual que el anterior, los invito a hacer una revisión cada uno de ustedes muy interna de la posible situación que viven nuevamente ante las confrontaciones, ¿no? Si se sienten seguros incluso ante el peligro, es porque la figura de esas paternas o de cuidadores primarios está introducida de tal manera dentro de ustedes que pueden enfrentar el mundo, ¿no? La segunda es un poco un intermedio, ¿no? En situaciones sí y en situaciones no. Y la tercera es cómo a veces uno crea aspectos de personalidad precisamente para no sufrir ante la falta de esos padres que de alguna manera tenían que suplementar en un principio ese proceso de independencia. Cuando prácticamente nos volamos etapas de la vida, ¿no? En este caso, por falta de ese vínculo paterno-materno, entonces muchas veces esa autosuficiencia realmente también es un problema porque podríamos verlo como un gran logro. Y sí, claro, es correcto. A la falta de algo, pues eso es un gran logro, pero también se convierte en una rueda de sufrimiento. Bueno, al final de todo, también quisiera dejarles un aporte desde la cuentoterapia, de la terapia ericksoniana, de la hipnosis. Les quiero dejar una historia adyacente a este video
solamente para que cada uno piense dentro de su propia historia. No hay interpretación, simplemente es una revisión de ustedes mismos. No hay buenos ni malos, no hay pensamientos buenos y malos, no es para que se juzguen, no es para que alguien los juzgue, pero la idea es revisarlo, ¿no? Siempre es bueno tener un autorreconocimiento del uno mismo y es muy importante ese ejercicio del niño interior. Créanme que les va a ser muy agradable, o a veces, perdón, puede ser hasta desagradable descubrir algunas cosas, pero déjame tus comentarios y estaré muy pendiente de cualquier duda que tengas. Gracias.